Saludos fraternales a todos los hermanos que nos sintonizan en el día de hoy. Su hermana Eileen Maldonado aquí, Capilla del Rey Orlando, en esta ocasión desde nuestro hogar nuevamente, por razones ajenas a nuestra voluntad. Qué bueno que nos están sintonizando. Les mandamos un abrazo en Cristo y como siempre queremos inmediatamente leer las escrituras. Estoy leyendo del libro de Proverbios, el capítulo 3. Voy a leer los versos 1 hasta el verso 8. Y dice así: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Y ahora un consejo bíblico: fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Vamos a orar para entonces recibir la ministración de la palabra del Señor en esta mañana. Padre, te adoramos y te bendecimos porque eres Rey de reyes y Señor de señores. Todopoderoso, soberano, bueno, justo, fiel, verdadero. Dice tu palabra que tú no tienes ninguna cosa que te sea imposible, porque en ti, Señor, todo es posible. Por eso ponemos toda nuestra confianza y nuestra esperanza en ti, sabiendo, Dios, que tú, Señor, estás obrando, tú, Señor, estás en control, tú, Señor, eres fiel. Te bendecimos, recibimos tu palabra en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Sean bendecidos todos con la palabra del Señor en este día. Amados, bienvenidos una vez más. Hoy, como dijo mi esposa, estamos otra vez desde nuestra casa por un corto periodo de tiempo, bien corto. Lo hacemos así en respeto a todo el protocolo que se ha establecido para evitar con la continuidad de este contagio del coronavirus. Yo quiero compartir brevemente una reflexión sobre la palabra de Dios. Yo fui hasta Primera de Reyes, capítulo 17, y allí habla acerca de un profeta del Señor, el profeta Elías. Dice el pasaje que nos ocupa, Primera de Reyes, capítulo 17, que Dios le dijo a Elías, que estaba huyendo de la reina que lo estaba persiguiendo, el rey y la reina lo perseguían. Dios le dijo: vete al arroyo de Querit, porque no había agua. El mismo Elías había orado y no había agua por 3 años y medio. Dios le dijo: vete al arroyo de Querit, y allí mandaré a cuervos que te alimenten. Lo cual obedeció el profeta. Llegó a este punto exacto del arroyo de Querit y estuvo allí durante varios días. Mientras tomaba agua del arroyo, era alimentado por cuervos. Pero el arroyo se secó. Parecería que algo no había estado bien, porque fue Dios quien lo envió al arroyo de Querit. ¿Cómo es posible que se secara? Pero Dios estaba en control de todas las cosas. Por eso le dijo a su profeta: sal de ahora del arroyo de Querit y vete a Sarepta, porque allí he dado orden a una viuda que te alimente. Y la viuda no lo sabía. Es decir, Dios había dispuesto todo
para que el profeta fuera alimentado por una viuda que también atravesaba por el tiempo aquel de sequía y de hambre. Pero Dios había determinado que la viuda era quien lo iba a alimentar. ¿Por qué la viuda? Si en Sarepta de seguro que había cantidad de gente en mejor posición de alimentar al profeta en lugar de aquella viuda. Porque no se trata de los recursos que tenemos a la mano, sino se trata de una intervención de Dios. Por eso, llegó a Sarepta, encontró con la viuda y le pidió agua. La viuda le dio agua, acto seguido le pidió de comer. Y la respuesta de la viuda fue lo que tenía en su corazón. Aquello de que primero hablamos es aquello que más nos ocupa. Y la respuesta de la viuda fue: Señor mío, si yo lo que tengo es un bocado de pan y un poco de aceite para alimentar a mi hijo, alimentarme a mí y echarnos a morir, porque es lo último que queda. Parece que hay situaciones en la vida de uno en que es lo único que queda. Pero cuando lo único que queda es ese poco, ese recurso tan limitado, Dios tiene recursos ilimitados. Y Dios lo hace contra toda probabilidad. Y la respuesta del profeta fue: no, prepárame a mí primero una torta y después vas a comer tú. Y tratando este pasaje, yo he dicho más de una vez que parecería incongruente la declaración de este profeta. Prepárame a mí primero. El profeta le estaba diciendo: pon a Dios primero, el Dios de quien de parte yo vengo. Ponlo primero. Con este acto de fe, con este acto de obediencia y de fe, ponlo primero, dame primero a mí. Parecería que Elías se iba a comer lo que quedaba de sustento para ella y su hijo. Sin embargo, la viuda obedeció, entregó todo lo que tenía, se fue a cero. Oiga, hay veces que tenemos que llegar a cero para ver la provisión de Dios y el cuidado de Dios. Es en esos momentos cuando pensamos que estamos en cero ya, que ya no hay mañana, ya no hay más, todo acabó. Dios dice: ahora es que empieza. Dios estaba acomodando todo en su lugar. Y aquella viuda experimentó lo que menos había pensado, porque de la misma tinaja que sacó trigo y de la que sacó aceite, de aquella, tanto el uno como el otro no faltaron de ahí en adelante. Sobreabundó. Y el Señor le estaba enviando un mensaje: si me pones a mí primero, lo poco que está en tus manos se convertirá en abundancia y no faltará el trigo, no faltará el aceite, tendrás abundancia en tu casa. Eso ocurrió cuando muchos seguían atravesando por el hambre. Una viuda muy pobre siguió comiendo todo aquel tiempo hasta que todo se normalizó, porque puso a Dios primero. Entonces, recuerdo yo el pasaje de Santiago que dice que la fe sin obras es muerta. Hubo un paso de fe en momentos en que no se veía nada más, y Dios abrió las puertas de provisión. Dios abrió la bendición para aquella mujer que puso a Dios primero y obedeció. Hubo un testigo de quien no se habla en este pasaje y se llamaba Eliseo. Eliseo era sirviente de Elías y así mismo lo dice el pasaje. Era su sirviente, le servía. Sin embargo, hubo un momento en que, por provisión de Dios, Elías iba a ser levantado al cielo. Dice la Biblia que Elías fue levantado en un torbellino y fue al cielo para no ver muerte, así como pasó con Enoc.
Sin embargo, a Eliseo le fue mostrado que eso iba a ocurrir. Eliseo, que había sido testigo de lo que Dios hizo con la viuda y de lo que Dios hizo, perdóname, en la vida de Elías, cuando parecía que para él también estaba todo cerrado. Eliseo lo vio. Ahora Eliseo se estaba enfrentando a una situación para él nueva. Había estado durante años ministrando, caminando con Elías, ayudando a Elías, sirviendo a Elías, siervo de Dios. Y yo he dicho en más de una ocasión que si yo sirvo a Dios, estaré sirviendo también a alguien más. Servir en el mejor sentido de la palabra. Es decir, Eliseo estaba sirviendo a Elías dentro del propósito de Dios. No porque lo idolatrara, era que era propósito de Dios. Era su asistente, su ayudante. Y en eso estuvo durante años hasta que le fue mostrado, tu Señor va a ser levantado al cielo. De lo cual tuvo confirmación porque varios grupos de profetas se acercaron donde Eliseo y le preguntaron, ¿sabes que hoy tu Señor va a ser quitado de ti? Y él dijo, callen, yo lo sé. Ya Eliseo sabía que el Señor se iba a llevar a Elías. ¿Y por qué se lo llevó? La Biblia no dice. ¿Y por qué así se lo llevó? Tampoco lo dice. Dice que se lo llevó. Y aprendemos a no pensar más de lo que está escrito, a no especular sobre lo que está escrito. Se lo llevó. Sin embargo, antes de que el Señor se lo llevara en un carro de fuego, Eliseo le hizo una petición. Tuvo una petición delante de Elías. Eliseo le preguntó, ¿qué tú quieres que te haga antes de ser quitado de ti? Y la petición de Eliseo fue que me sea dada una doble porción de tu espíritu. Yo quiero un doble de lo que tú tienes, de esa porción de tu espíritu. La ley de Moisés establecía que cuando un hombre estaba en las postrimerías de su vida, si no tenía heredero, es decir, no tenía un heredero primogénito a quien dejarle todas sus posesiones, su sirviente más cercano era el recipiente de esa bendición. Solo que el primogénito, según la ley de Moisés, tenía derecho a una doble porción, es decir, el doble que el resto de los herederos. Eliseo se estaba amparando en esa ley de Moisés y estaba asumiendo que él era el primogénito. Dame una doble porción de tu espíritu. Y la respuesta de Elías fue, bueno, si vieres cuando fuere quitado de ti, entonces te será hecho. Si no, no. Dice textualmente el verso, si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho. Mas si no, no. Segunda de Reyes capítulo 2, verso 10. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque de la misma forma que la viuda de Sarepta tenía que hacer algo, tenía que accionar en algo, es decir, entregando su provisión a Elías primero, de la misma forma, Eliseo tenía que hacer algo también. La fe sin obras es muerta. Tienes que estar presente en el momento que yo vaya a ser quitado. Y eso, si usted lo considera, era difícil. Difícil, ¿por qué? Porque tenía que estar con Elías todo el tiempo. Tenía que estar a su lado a cada instante, porque lo que iba a ocurrir era cosa de un segundo o menos. Si me vieres, si estuvieras allí presente en ese momento, recibirás lo que has pedido. Lo que le estaba diciendo era, Dios quiere hacerlo. Dios quiere hacerlo. Los pensamientos de Dios para ti son de continuo el bien.
pero tú tienes que hacer algo. Tiene que haber en ti algo, tiene que haber en ti un paso decisivo que parecía en aquel momento difícil, como ocurrió con la viuda también. Un paso trascendental. Si estuvieras allí, lo vas a ver, lo cual ocurrió cuando llegó el momento de ser traspuesto el profeta Elías. Eliseo estaba allí, estaba presente, porque lo había seguido paso a paso. Pero le fue contestada su petición hasta tal punto de que de ahí en adelante a Eliseo se le llama siervo de Dios. Entonces tenía a él a alguien que estaba ayudándole. Él estuvo dispuesto a servir durante mucho tiempo, ser testigo y ser parte activa como testigo y hacer su parte, su trabajo. De momento ahora, aquella doble porción del Espíritu que Eliseo había pedido estaba sobre él y el Señor comenzó a hacer maravillas por su mano en su ministerio. El Espíritu que vino sobre él, el Espíritu de Dios, obraba portentos y milagros. No es así como hasta aún en el Nuevo Testamento. Vemos casos de, por ejemplo, 10 leprosos que se presentaron delante de Jesús y gritaron a la distancia: Señor, ten misericordia de nosotros. Y la respuesta de Jesús fue: vayan, den un paso. Den varios, den muchos pasos, pero den un paso primero. Vayan en dirección al sacerdote y muéstrense a él. Porque la ley de Moisés establecía que el sacerdote era quien declaraba sanidad sobre alguien que había estado enfermo de lepra, quien certificaba la sanidad del leproso, del que había sido leproso. Era el sacerdote. Lo que Jesús le estaba diciendo, la respuesta de Jesús no fue: yo lo sano. En aquel momento la sanidad no se vio. Da un paso de fe y confía y camina hacia el sacerdote. Lo que estaba diciendo es: si das el paso de fe durante el camino, yo lo sanaré. Y eso ocurrió. Ustedes seguro han leído la historia. De aquellos 10, solo uno regresó dando gracias. Lo cierto es que los 10 fueron sanos, no solo uno. Tuvo que haber un paso intencional, un paso de fe intencional. Ellos no podían hacer aquel milagro. Por mano de hombre no podía ocurrir aquello. La lepra era incurable. Lo es todavía en el pleno siglo XXI. Han podido solo controlarla, minimizarla, pero sigue siendo incurable. Imagínense en aquel momento. Ellos no podían hacer nada para librarse de aquella lepra. Dependían de Dios. ¿Sabe que siempre en la vida del hombre habrá cosas de las que Dios tendrá solo Dios tendrá la respuesta? No importa en qué momento de la historia esté viviendo el hombre. Siempre habrá algo que llevará al hombre a reconocer que con todo su adelanto, con toda su prosperidad, hay cosas que todavía se le escapan de sus manos. Hoy, en pleno siglo XXI, tenemos tratamiento médico para muchas condiciones de salud. Sin embargo, para el resfriado común todavía no hay cura. Así como lo oye, todavía no hay cura. El Señor sanó, en Juan capítulo 9, dice que el Señor sanó a un ciego de nacimiento. Lo sanó. Puso lodo sobre sus ojos, lo declaró sano, lo sanó. El hombre no podía ver. Después que Jesús oró, el hombre no podía ver. Pero Dios le dijo: ve al estanque que está allí cerca, y lava tus ojos. Lo cual aquel hombre que había sido ciego obedeció,
sin haber recibido todavía la sanidad, se acercó al estante, enjugó su rostro y a partir de aquel momento estaba viendo. Tuvo que dar un paso, tuvo que hacer una parte que le correspondía a él, la parte de creer y la parte de actuar conforme a lo que había creído. Caminó hacia el estanque. En el libro de Josué, cuando el pueblo de Israel había atravesado por el desierto ya 40 años, en el libro de Josué recoge el momento en que el pueblo por fin se acerca a la tierra prometida. Y no por casualidad, la primera ciudad con la que se enfrentaron, que iban a poseer, era amurallada. Pero no solo era amurallada, de las ciudades amuralladas era una de las más fortificadas, se llamaba Jericó. Pero no solamente era amurallada y bien amurallada. Dice el pasaje en el libro de Josué, que Josué capítulo 6, que cuando los hijos de Israel se acercaron a esta ciudad, Jericó estaba cerrada, bien cerrada. Ahí hay un énfasis. Además de ser amurallada, era bien amurallada. Y además de esos dos detalles, estaba cerrada, bien cerrada. Y Dios le dijo a Josué, manda a los hijos de Israel que den vueltas a la ciudad durante 7 días, con los sacerdotes al frente, cada uno con una trompeta, y el pueblo vaya alabando, y al 7º día den 7 vueltas, después de lo cual tengan un grito de júbilo. Había allí alabanza, júbilo. Nada se había caído. Estaba todo en pie. Ni una sola piedra se había caído. Allí estaba el pueblo clamando como Dios dijo. Sin haber ocurrido absolutamente nada en 7 días. Dando pasos, muchos pasos de fe. Siendo obedientes. ¿Sabe qué es? La ciudad de Jericó era emblemática de lo que les esperaba en el resto de la tierra de Canaán. Si lograban entrar a aquella ciudad, lograrían entrar a cualquiera. Dieron vuelta 7 días, al 7º día hicieron lo que Dios les dijo, exactamente como Dios lo dijo, y las murallas cayeron. Hay hallazgos arqueológicos que certifican hoy día qué fue lo que ocurrió con esta ciudad de Jericó. No quedó una piedra en pie, después de lo cual el pueblo entró y poseyó la tierra completa, se hizo cargo de todo aquello, no sin antes resaltar un testimonio de una mujer que tan desprovista como la viuda de Sarepta, que de quien da su nombre y su oficio, se llamaba Rahab, y Rahab tenía el oficio de la prostitución. Y cuando Josué envió a 2 espías a reconocer la ciudad, esta mujer los recibía en su casa y los cuidó cuando estaban siendo perseguidos ya. Estaban en oculto. Aquella mujer facilitó que estuvieran en oculto. Fruto de aquello, les hizo prometer que cuando el pueblo entrara a poseer aquella ciudad, preservarían su vida y la de su familia. La respuesta de aquellos 2 hombres fue, si pusieras un cordón de grana en la entrada de tu casa, nosotros reconoceremos. Y aquel cordón de grana simbolizaba la sangre de Cristo. Donde está la sangre de Cristo, el juicio pasa de largo, el juicio de muerte pasa de largo, ya no hay más muerte para el que está en Cristo Jesús. La mujer lo hizo así, y para hacer todo este relato breve, se convirtió aquella mujer en ascendiente del Cristo, porque en el árbol genealógico de Jesús está aquella mujer Rahab presente. Y aún más, está presente en Hechos capítulo 11,
que conocemos como el hecho de los héroes, el capítulo de los héroes de la fe. Allí se habla de que por la fe Rahab recibió a los espías en paz. Dio un paso. Y hay otro personaje más allí en Hechos capítulo 11, en los héroes de la fe, que uno se pregunta, ¿y cómo llegó allí? Un hombre corto, su nombre, Abel. Porque en ese capítulo 11 habla de gente que hicieron proezas. En virtud de la fe, dieron pasos, hicieron proezas, se activaron intencionalmente, no estaban sumidos en un letargo, en una inercia improductiva de incredulidad. Caminaron por la fe, hicieron grandes cosas. La pregunta es, ¿qué hizo Abel para estar allí? No participó en ninguna gran batalla, no guió a un numeroso pueblo. ¿Qué hizo Abel? Sé que por la fe ofreció un sacrificio a Dios de excelencia, tan excelente que el verso puede marcar el contraste y la diferencia en relación a otro. Porque dice el verso que por la fe ofreció más excelente sacrificio que su hermano Caín. Y eso le costó el celo de Caín. Siempre, óigame bien, siempre que usted haga algo en fidelidad a Dios, en temor de Dios, habrá alguien censurando, habrá alguien mirando, algunos aprobando, pero habrá otro que estará censurando, criticando, murmurando. No puede entender un acto de fidelidad a Dios. No puede entender una vida de fidelidad a Dios. Porque el hombre natural no percibe, no puede entender las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque se han de entender espiritualmente. El hombre no redimido, el hombre natural no puede entender eso. Así pasó con Caín. No lo entendió. Terminó matando a su propio hermano, su único hermano. Hubo pasos intencionales de fe. Termino. En el capítulo 4 de Segunda de Reyes, de nuevo reaparece Eliseo. Eliseo llegó a una ciudad, la ciudad de Sunem, y estaba todavía la escasez. Estaba todavía la situación apremiante. Y una mujer, una viuda, le envió recado al profeta diciéndole, necesito un milagro. Mi esposo era profeta, era hijo de los profetas. Mi esposo murió. Quedamos con deudas. Y ahora nuestro acreedor me está amenazando con quedarse con mis 2 hijos, tomarlos por esclavos, para satisfacer aquella deuda que mi esposo dejó. ¿Qué voy a hacer? Y el profeta le dijo, óyeme bien, mujer, manda a buscar, pide prestado de tu vecindario y de quien sea vasijas, muchas vasijas. ¿Qué tienes en tu casa? La respuesta fue una vasija de aceite. Parecido, ¿no? ¿Qué similitud? ¿Qué tienes en tu casa? Una vasija de aceite. Era todo. El aceite para aquel entonces era un bien preciado. Bien preciado. Y la respuesta del profeta Eliseo fue, pues manda a buscar tinajas. Muchas tinajas. Por todas partes. Pide tinajas. Sus hijos salieron por el vecindario a buscar tinajas. Y el profeta le dijo, ahora comienza a llenar, en este momento comienza a llenar las vasijas de la vasija que tenías. Comenzó a llenar, hasta que las vasijas que habían prestado se llenaron. ¿Qué, no hay más vasijas aquí?
No, se acabaron, fue la respuesta de sus hijos. No hay más vasijas aquí presentes. De seguro que si hubieran conseguido más se hubieran llenado. A partir de aquel momento, aquella mujer viuda pudo satisfacer la deuda y sus hijos permanecieron con ella. Pero tienes que dar el paso de fe. Tienes, así como Eliseo tuvo que dar el paso de fe, de estar con Elías. Así como los leprosos dieron el paso de fe. Es decir, porque me corresponde a mí. Dios no lo va a hacer por mí. Me corresponde a mí dar ese paso de fe. Creer y dar el paso de fe. Y para eso, óigame bien, hay que ser intencional. Hay gente que vive esperando que algo ocurra y yo entiendo, yo sé, porque yo sé que hay tiempos de espera en nuestra vida. Pero mientras esperamos, la espera en Dios no es un periodo de inutilidad, de infertilidad. No es un periodo de simple contemplamiento y de espera a ver qué pasa. La espera en Dios es un tiempo de mucha actividad. Hay actividad. Es decir, ¿tú crees que de verdad Dios va a proveer? Le dijo el profeta a la mujer. Pues entonces manda a pedir vasijas. Pide muchas vasijas. Prepárate para lo que Dios va a hacer. Imagínense que la provisión del aceite llegara y la mujer no hubiera hecho su parte. Prepárate, Dios va a proveer y proveer en abundancia. No tienen vasija, quiere decir que tú no estás esperando, no te has preparado, no has hecho tu parte para que eso ocurra. No tenías puesto en su lugar esa logística porque no creías que eso iba a ser posible. Cuando el pueblo de Israel iba a salir de la tierra de Egipto, Dios le dijo a Moisés, dile al pueblo que pida. Es donde único aparece en la Biblia, que alguien le diga al pueblo de Dios que pide a tu vecino, pide a tu vecina, pidan alhajas, piedras preciosas, vayan donde sus vecinos y pidan de todo lo que tenga valor. Allí estaba un israelita tocando la puerta del vecino y preguntándole, ¿tendrás tú alhajas de plata y de oro? Dame de ellas, te estoy pidiendo de ellas. Cuando el pueblo salió, un pueblo que había sido esclavo durante 440 años, dice la Biblia que aquella noche que salieron, lo hicieron con gran riqueza. Eso es, de la pobreza a la riqueza en unas cuantas horas. No fueron pobres, iban ricos hacia la tierra prometida. ¿Y para qué les hacía falta todo ese oro en el desierto? Más tarde les hizo falta. El pueblo salió con gran riqueza. Hubo un paso de fe. Creyeron y dieron el paso. No es posible esperar que Dios va a obrar en nuestra vida y estar simplemente esperando en forma inactiva, impersonal, carente de fe. Quien espera en Dios, está esperando en fe. Por eso, no debe sorprenderse nadie. No deberíamos estar sorprendidos cuando Dios obre, cuando Dios conteste esa petición, cuando Dios intervenga, porque era eso por lo que estábamos orando. Era eso por lo que estábamos esperando en el Señor. Si no lo hicimos, si no esperábamos, es porque no creíamos. Lo creemos y lo esperamos. Por eso el apóstol Pablo dijo, claro, en el tiempo de mi aflicción, creí, por lo cual hablé. Esto no se trata de decretos, no se trata de declaración, se trata de creer, de creerle a Dios,
y vivir en fe que yo soy, que usted es recipiente del amor de Dios, que usted es recipiente de la maravilla de Dios. El Dios que provee para sus hijos, el Dios que cuida a sus hijos, contra toda probabilidad. No vea eso en otros, mírelo en usted. Considérese usted ese, el bendecido. Considérese usted el objeto, usted el amor de Dios, porque Él es el Salvador de todos los hombres, pero es mi Salvador. Él es el Salvador de todos los hombres, es su Salvador. Él es el ayudador del hombre, es mi ayudador. Tiene que ver conmigo, tiene que ver con usted. Y si usted cree, prepárese, vaya preparándose para recibir eso, para el cumplimiento de esa promesa. Prepárese, dé pasos de fe conducentes al momento de recibir esa bendición, esa promesa. Se llama fe y se llama hacer la parte que me corresponde a mí, porque la fe sin obras es muerta. Señor Jesús, Padre bueno, yo oro a ti por cada uno de tus hijos que están acompañándome en este día, Padre bueno. Señor, yo creo que tú les eres propicio y que esa petición y esa necesidad que hay en su vida, Señor, tú quieres llenar. Ah, sí. Tú quieres satisfacer, Padre bueno, y yo creo que tú lo haces. Ah, Dios, despierta su corazón, Padre bueno. Despierta el corazón del tal para que viva en expectativa delante de ti. Delante de ti expectando y esperando de tu mano que se abre para lo mejor, no para lo peor, para lo mejor. Gracias, gracias. Bendice a cada uno que está en sintonía con nosotros en esta hora, Padre. Señor, mira su necesidad, mira esa petición de su corazón. Padre eterno, tú contestas, pero más abundantemente de lo que ha pedido o ha entendido. Y después de la contestación, Señor, todo será mejor, además de la provisión, todo será mejor. Porque habrá testimonio de tu cuidado, de tu provisión, de tu amor. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero recordarle, hermano, que vamos a estar este próximo miércoles, una vez más. Vamos a estar a través de Facebook Live y a través de YouTube. Todo esto que hemos hecho hoy, este mensaje aparece a través de YouTube también. Compártalo. Comparta con alguien. Pásale esta palabra a alguien. Dele un share allí en su cuenta y permita que otro también reciba. Y será entonces hasta este próximo miércoles a las 7:30 que estaremos de nuevo considerando la palabra de Dios. Quiero, antes de retirarme, saludar a hermana Mireya Leider. Hay tantos hermanos. Rey Santana, Nelly Irizarry, Virginia Tavares, Berta Quispe y Simona Quispe. Tantos, Alfredo Santi. Hay un buen grupo de hermanos que ha estado acompañándonos. Hermano Ernei Orozco, pastor Ernei Orozco. Ivonne Fernández, Ana Luisa, que nos acompaña desde Cuba. Tantos hermanos, qué bendición haberle tenido con nosotros, hermanos. Qué bueno. Mireya Walker, la mencioné. Víctor Cassidy, hermano Víctor Cassidy.
Por cierto, la hermana Leilani Osorio, saludos Leilani. Víctor Casi es el responsable que le llegue a usted este mensaje. Él es encargado de la labor de media en Capilla del Rey. Él es quien hace posible, quien está a la tarea de que este esfuerzo llegue hasta ustedes. Bien, hermanos, sean todos bendecidos. Espero contar con su compañía el próximo miércoles a las 7:30 y pronto estaremos juntos presencialmente otra vez en el templo. Mientras, sean todos bendecidos. La paz de Cristo descanse sobre cada uno de ustedes. Bendiciones.